Una mujer al borde de la muerte, con apenas un respiro de vida, se sienta junto a la entrada de una cueva oscura. El viento frío desciende por la ladera de la montaña y se pierde en la sombra que la envuelve. Su encuentro con ella se convierte en un momento solemne. Su hijo escucha cada palabra como si de ello dependiera el destino del mundo entero. Quizá por eso habla con la urgencia de quien sabe que el tiempo es escaso. Su relato no es una sucesión de imágenes vagas ni de frases suaves, sino una narración precisa que desafía cuanto las tradiciones occidentales han enseñado durante generaciones sobre el origen. Ella asegura que las cosas no fueron como las versiones populares las han contado. La serpiente y el fruto prohibido no resumen la verdad del jardín. Lo que ella recuerda y lo que transmite con detalle es otra cosa, una luz que no procedía del sol ni de ninguna fuente visible. El lucero del jardín no funcionaba como una lámpara común. Era parecido a la luz solar sin provenir de ningún astro, un punto en el cielo que no proyectaba sombras rigurosas y que no obedecía al ciclo del amanecer y del ocaso. Esa luz estaba viva, anidaba dentro de las cosas y al mismo tiempo las envolvía desde fuera. El aire brillaba, la tierra la reflejaba y las hojas la contenían como si cada una fuese una lámpara incendiada por dentro. En aquel lugar no existía oscuridad. Del mismo modo, habló de la ribera del Pishón, uno de los 4 ríos del paraíso, y de un oro que no se parecía al metal frío que conocemos por monedas o joyas. Describió ese oro como algo pulsante bajo el agua, como una vena viva en el cuerpo de la tierra. El agua era tan pura que, donde la corriente era fuerte, se podía ver brillar cada diminuto grano de arena. Relató además que los animales se acercaban sin miedo, sin huir de la presencia humana. Incluso la serpiente, antes de sufrir su corrupción, no despertaba repulsión sino asombro. Y contó, con una insistencia contenida, su encuentro con el árbol de la vida. No lo definió por su tamaño ni por su forma, sino por su aroma. Dijo que el olor del árbol era semejante al aliento mismo del Creador. No era un olor que se percibiera solo con la nariz, sino una presencia que penetraba los pulmones y transformaba el cuerpo entero. Estar junto a él provocaba un estremecimiento tal que la persona no moría por enfrentársele, sino que dejaba de existir tal y como era antes. El encuentro borraba la vieja individualidad. Aunque habían pasado siglos desde aquellos días, ella aún podía evocar ese aroma con la nitidez de quien lo hubiera inhalado la víspera. A pesar de los largos durmientes sobre la fría roca, a pesar de trabajar tierras malditas de espinas y cardos, a pesar del hambre y del polvo y del implacable paso del tiempo, aquel perfume permanecía intacto en su memoria. Esas palabras estuvieron guardadas durante largos siglos en un manuscrito antiguo de Etiopía, conocido como El conflicto de Adán y Eva con Satanás, que se fue copiando a mano de generación en generación. El texto, escrito en el idioma ge'ez y resguardado en monasterios escondidos entre las montañas etíopes, solo empezó a difundirse fuera de su ámbito a partir del siglo XI. Su traducción al alemán la realizó el erudito August Dillmann en el año de 1853. Más tarde, en el año de 1882, apareció una versión en inglés que conmovió profundamente a quienes la trabajaron. Hoy ese relato ha salido nuevamente a la luz y ofrece una lectura que altera la forma habitual de entender el principio de las cosas. Lo primero que ella dijo a Seth fue que el problema no radicaba en la serpiente, ni el fruto prohibido, ni la transgresión alimentaria eran el núcleo de lo ocurrido en el jardín. El asunto era la luz. El faro del jardín no era un aparato externo. La claridad brotaba desde dentro del lugar y bañaba todo con un resplandor que no admitía sombras. Lo que otros habían presentado como metáforas, ella lo describió con la precisión de quien reclama la memoria de un acontecimiento concreto. Dillmann escribió que tal descripción no tenía paralelo entre los textos antiguos que él conocía. Para él fue uno de los pasajes más sorprendentes de la literatura etíope que había estudiado. Pero aquello apenas era el inicio de su testimonio. Ella habló de la vibración del oro en el lecho del Pishón, de la transparencia extrema del agua, de la mansedumbre de los animales en presencia de Adán y de la armonía que allí reinaba. Y narró un dato que muchos lectores modernos podrían encontrar insólito. La dureza del suelo, las espinas, el hambre y el dolor no pertenecían al diseño original. Eran consecuencias, no la intención primera. En el mundo original todo era radicalmente distinto, y el contraste era de tal calibre que las generaciones de Seth no pudieron ni imaginar esa primera condición. Su temor no era solo a la muerte. Temía que, al no transmitir esa memoria, las generaciones futuras aceptaran el destierro como un estado natural. Casi 1000 años ella fue la guardiana de la memoria del paraíso. Mientras Adán se ocupaba de labores y del cuidado del orden, ella preservó la imagen primigenia como se protege una llama débil en la noche que tiende a engullirse. Por eso, en las últimas horas de su vida, no se rindió sin luchar.
No se dejó consumir por la resignación. Los monjes etíopes le rindieron honores porque la consideraban algo más que la mujer que había fallado. La reconocieron como la guardiana de un camino de regreso. La historia, al ganar simetría, revela detalles que muchos han pasado por alto. En algunos antiguos rollos se afirma que Adán murió en el mismo día de la semana en que fue creado, el día viernes, y esa correspondencia no es mero azar. Los antiguos sabían el valor simbólico del paralelismo. Sin embargo, ella no murió con él. Vivió exactamente 6 días después de su pérdida. 6 días que no fueron casuales, sino el reflejo de los 6 días de la creación. Así como el Creador había obrado en 6 jornadas, ella pasó 6 días despidiéndose del mundo que conocía. Cada amanecer fue un silencioso adiós, mientras una hebra más del tiempo se desataba. Durante casi una semana fue la única persona viva que aún recordaba cómo había sido aquel jardín. Caminar junto a ella equivalía a rozar la última testigo de un mundo que ya no existía. El texto cuenta que se sentó a la entrada de la cueva de los tesoros, esa cavidad oscura donde el cuerpo de Adán había sido depositado. Dejó de comer y de beber, y aunque su cuerpo se fue debilitando, su mente alcanzó una claridad que parecía mayor que en otros tiempos. Sus ojos se clavaron en el horizonte como si buscara, entre las montañas, un atisbo perdido del paraíso. Cuando la primera traducción inglesa apareció en el siglo XIX, el traductor confesó que aquella escena le persiguió durante años. La visión de una mujer sola en el umbral de la cueva, en un ayuno voluntario, siendo la única que aún recordaba el jardín. Pero ella no estaba sola en sentido absoluto. Detrás de ella permanecía el mundo visible con sus hijos y nietos, y delante, el mundo invisible al que Adán había partido. Y entonces, algo inesperado ocurrió. En el 4.º día, después del entierro de Adán, mientras la narración parecía detenerse en silencio, los ojos de Adán, que aún estaban abiertos, dejaron de responder, pronunciaron su nombre, fueron tocados con cuidado por sus otros hijos, y nada cambió. Su cuerpo quedó en la cueva, pero su conciencia pareció haber cambiado de lugar. Entró en un estado que los manuscritos describen como más allá del sueño y más allá de la vigilia. De pronto, el cielo sobre la montaña se abrió. No fue una simple grieta, sino un desgarramiento suave y poderoso, como si una tela invisible fuese rasgada por manos que no se ven. Más allá de la abertura no hubo oscuridad ni vacío. Descendió una inmensa carroza de luz, arrastrada por 4 águilas gigantes cuyas alas cubrían el firmamento por kilómetros. La luz que la envolvía no era fuego, y tampoco era la radiación solar que conocemos. Tenía la misma intensidad que la claridad del jardín recordado por la mujer. Esa carroza, rodeada por coros de seres celestiales dispuestos en filas ordenadas, llevó el alma de Adán en presencia de arcángeles, de los que la tradición nombra como Miguel y Gabriel, rumbo a una dimensión a la que la humanidad no había asistido antes. Fue la primera vez que, según aquellos rollos, una alma humana atravesó tan claramente el límite hacia el más allá. La visibilidad de ese tránsito no fue onírica sino visionaria, nítida, detallada e imborrable. Ante sus ojos surgió un lugar que el texto identifica con el lago Acarán. Allí, ángeles revestidos de esplendor sumergieron el alma de Adán en aguas puras hasta que los vestidos resplandecientes que había perdido al dejar el jardín volvieron a tomar su brillo. Su gloria retornó. De su cuerpo ya no quedó rastro de polvo, ni de vergüenza ni de culpa. En el siglo XIX, el estudioso Wallis Budge, que dedicó décadas a la traducción de manuscritos, observó que la idea del baño celestial y la restitución de prendas de luz aparece en varias tradiciones antiguas del cercano Oriente. Sin embargo, enfatizó que en la versión etíope esa escena alcanza un grado de intensidad emocional inigualable. Para ella no fue un símbolo vacío. Contemplar a Adán purificado transformó su espíritu. La muerte dejó de ser castigo y se reveló como una forma de restitución. El destierro dejó de ser un final irreversible y se mostró como una transición. Esa revelación revolucionó sus últimas horas. Dejó de ser la anciana vencida que esperaba el fin. Se volvió, en esos días, una reina que se preparaba para el regreso. En la madrugada del 5.º día, un silencio denso se posó sobre la montaña. Un silencio más bien parecido al aire que precede a la tormenta. La mujer comprendió que su tiempo se agotaba. No habló en días numéricos, pero percibió que el plazo para obrar se estrechaba, y así pidió algo inesperado: que todos sus descendientes se reunieran, cada hijo, cada nieto, cada rama de la familia nacida de su vientre. Vinieron desde los valles y las colinas, atravesando terrenos abruptos, y miles de personas llenaron el espacio frente a la cueva por última vez. Un silencio profundo comprimió el aire cuando Adán se puso de pie para darles una palabra. No parecía enfermo, sino como quien se alza para legar algo más que bienes materiales, pues no había tierras ni riquezas que repartiera. El mundo continuaba salvaje y sin reinos ni fronteras, pero poseía algo más poderoso:
La profecía. Anunció que habría un día en que la superficie entera de la tierra quedaría cubierta por las aguas, un diluvio inmenso que purificaría la corrupción que ya amenazaba con extenderse entre las generaciones. Pero añadió que aquello no cerraría la historia. En un tiempo posterior, otro juicio llegaría no en forma de agua sino de fuego, una prueba de purificación por combustión. El mismo elemento que los humanos empezaban a dominar para calentarse y cocinar, algún día podría volverse instrumento de castigo. No obstante, junto al aviso, pronunció una promesa. Juró que la simiente humana no sería totalmente aniquilada por el agua ni consumida por el fuego. Prometió que su linaje perduraría. Habló incluso de un descendiente específico, una progenie que atravesaría la puerta que separa del jardín, abriendo un regreso para la humanidad. Esta primera palabra de redención no fue pronunciada por un rey ni por un sumo sacerdote, sino por una mujer agonizante en el borde de la cueva. No era una conjetura, sino una visión mostrada con la autoridad de quien había presenciado ambos mundos. No ofrecía escenarios hipotéticos, sino una revelación firme sobre el fin de los tiempos y la persistencia de la esperanza. Luego, del quinto al sexto día, cuando por fin exhaló su último aliento, la tierra bajo la cueva no permaneció indiferente, comenzó a vibrar levemente. No se trató de un terremoto fuerte, sino de un impulso profundo, rítmico, parecido al latido de un corazón gigante. Los antiguos textos interpretan ese movimiento como la confirmación de que la tierra recibió el cuerpo vuelto a la forma que le correspondía desde el comienzo de la historia. Los hijos cuidaron el cuerpo con reverencia y pusieron en práctica gestos que consolidaron modelos de ritos funerarios. Lo envolvieron en lino blanco que reflejaba la escasa luz de la cueva. Prepararon especias aromáticas traídas de bosques sagrados. Cada acción estaba pensada y cada movimiento cargado de simbolismo. No improvisaron, sentaron las bases de una tradición. Depositaron los tesoros, oro, incienso y mirra, junto al cuerpo en la cueva de los tesoros. Según los textos, esas ofrendas eran signos de un futuro prometedor y se conservaron intactas a lo largo de las generaciones. Cuando llegó la hora de colocar su cuerpo, no lo apartaron ni lo marginaron. Lo interrogaron junto al de Adán, lo pusieron a la derecha del primer hombre. Los rollos antiguos narran ese momento como un matrimonio en la sepultura. Las dos criaturas que originalmente fueron formadas de una sola carne, separadas al principio de los tiempos y expulsadas juntas del jardín, reunidas ahora por casi 1000 años de historia de exilio, reposaban lado a lado en el silencio oscuro de la tierra. Pero lo más extraño aún estaba por suceder. En el instante en que su cuerpo fue colocado junto al de Adán, los tesoros comenzaron a exhalar un aroma extraordinariamente intenso. No se parecía a la fragancia de ninguna flor conocida. Quienes estaban lejos describieron un olor indecible, como si la memoria del jardín perdido estuviera encerrada dentro de aquellos objetos hasta la hora exacta de su reencuentro. Aquel perfume se extendió más allá de la montaña y pudo percibirse desde grandes distancias. Durante largo tiempo ese aroma permaneció como señal de que la promesa divina seguía activa incluso dentro de la tumba. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué casi nadie conoce esta historia? La explicación tiene raíces históricas y culturales. Los compiladores de tradiciones antiguas que dominaron en Occidente no favorecieron la imagen de la primera mujer como profetisa y líder visionaria. Preferían una figura ejemplar vinculada sobre todo al error y a la culpa. Por ello su muerte, sus visiones y su proclamación final fueron relegadas en muchas tradiciones. En las montañas de Etiopía, no obstante, los monjes conservaron esos manuscritos porque estaban convencidos de que el testimonio de la madre era indispensable para completar el sentido de la historia humana. Durante 6 días ella fue la viuda del mundo entero. Su figura se volvió símbolo de perseverancia en condiciones de exilio. Murió con la mirada clavada en el cielo, soñando con el jardín por el que había caminado y con la descendencia que volvería a abrir sus puertas. No fue una derrota su muerte, fue la corona de la primera profetisa. Si una narración tan fundacional pudo conservarse oculta durante siglos, cabe preguntarse qué otras historias esperan en cuevas, en manuscritos olvidados, en los muros de monasterios remotos. Quizás su origen aún no ha sido plenamente revelado. ¿Y qué significa alcanzar una vida de 900 años y contemplar el mundo transformado por el tiempo? Ella cambió y fue cambiada por esa experiencia. Con ello, plantea una elección que todavía interpela: habituarnos a las espinas hasta olvidar imaginar el jardín, o mantener viva la memoria de una casa que fue cerrada, pero no irremediablemente destruida. Los manuscritos etíopes no ofrecen una solución inmediata ni una fórmula sencilla. Presentan, más bien, una invitación a recordar y a repensar lo que pudo ser y lo que aún puede restaurarse, a discernir cómo vivir en un mundo fragmentado sin aceptar la fractura como algo irreversible.
Si ese fue su legado, su acto último consistió en negarse a que la memoria se borrara. Su decisión quedó inscrita en el silencio de la cueva y en el perfume que, por un tiempo, anunciaba que la promesa seguía vigente.